Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una. Saludamos a Delsa Solórzano. ¿Cómo está, Delsa? ¿Cómo estás, Vladimir? Eres candidata por el circuito 1 del estado Miranda, ¿no? Así es, sí, señor. Que es Carrizal, Guaycaipuro, Los Alias, exactamente. Ese circuito lo ganó la oposición la vez pasada. Siempre lo ha ganado la oposición. Siempre lo ha ganado la democracia, porque esto no es un tema de gobierno o oposición, sino de cómo queremos ver nosotros a nuestra Venezuela. ¿Ya arrancaste la campaña? Sí, ya arranqué, la verdad. Pero todavía no es lapso de campaña. No, pero estamos en pre-campaña, sí, señor. Estamos aceitando los equipos, estamos ya terminando de montar todo el padrón electoral con un equipo estupendo en el circuito que además ya ha venido durante mucho tiempo preparando todo el tema del resguardo del voto y ya eso es un trabajo bastante adelantado. Delsa, hablábamos con Jesús Silva, nuestro primer invitado, sobre las inhabilitaciones. Me gustaría una opinión sobre la opinión que ha dado Jesús Silva. Sorprendente. La Constitución claramente establece y uno, simplemente no puede manipular lo que dice la Constitución. La Constitución dice claramente que las inhabilitaciones políticas se dan únicamente por causa penal, luego de sentencia definitivamente firme, así de sencillo. Y esto, por si fuera poco, nuestra propia Constitución establece, como tú lo sabes mucho mejor que yo, porque tú fuiste constituyente, que las normas que están aún por encima de la Constitución, hablo de tema derechos humanos, son ley interna y vigente en Venezuela. Así que todas las normas internacionales que rigen la materia también así lo señalan, son norma vigente en nuestro país. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Leopoldo López que se basa no solamente en la normativa internacional, sino en nuestra propia Constitución y dice claramente que usted no puede inhabilitar políticamente a un ciudadano por razones administrativas. Si hay alguna causa de carácter administrativo que un ciudadano deba subsanar, pues eso se subsana en las vías administrativas. Así de simple. Si hay alguna causa por la cual un ciudadano deba ser investigado desde el punto de vista penal, pues bueno, investíguelo, sanciónelo y condénelo, pero desde el punto de vista penal. Utilizar a las instituciones para generar inhabilitaciones administrativas y la imposibilidad de que un ciudadano pueda ser candidato, eso no es más, no solamente desde el punto de vista legal, como decimos inconstitucional, en fin, sino que además no es más que la demostración del miedo a un liderazgo consolidado y sólido y robusto que hay en el país. Ahora, eso a nosotros no nos detiene. Es inhabilitar la voluntad popular. El caso de Enzo Escarano, por ejemplo. Enzo Escarano fue electo por una mayoría abrumadora en elecciones primarias en el estado Carabobo. Ahora, después de que fue electo en primarias, le dicen al pueblo de Valencia que no puede votar por Enzo. Enzo ha dicho, no me importa, voy de jefe de campaña, voy a seguir trabajando, voy a seguir echándole pichón y tendremos una mujer de candidata. Esa es la declaración de Enzo Escarano. Ahora, legalmente, Enzo y todos los inhabilitados, María Corina, los inhabilitados de mi partido, Manuel Rosales y Pablo Pérez, tienen sus derechos constitucionales intactos, porque solamente en un país donde no hay Estado de Derecho tú puedes decir que se suspenden las garantías constitucionales. Ahora, Delsa, en el caso de Pablo Pérez y de Manuel Rosales, esto se deriva ya de una gestión administrativa como gobernadores, ¿verdad? En el caso de María Corina Machado es distinto, quizás porque ella no ha ejercido cargos, digamos, en los cuales tenga que manejar presupuesto, no ha sido una gerente de una institución pública como tal, es un cargo de elección popular, un cargo parlamentario, deliberante, ¿no? Así es. En el caso de Manuel Rosales y de Pablo Pérez, ¿ustedes han analizado a fondo si hubo allí en la gestión de ambos o no comisión de algún tipo de irregularidad administrativa, no hay delito? Absolutamente nada. El caso de Manuel Rosales es una cosa sorprendente. A Manuel Rosales ni siquiera lo notificaron, ni siquiera lo notificaron. Hablaba tu invitado anterior de Estado de Derecho, de debido proceso, del artículo 49 de la Constitución. Dios mío, la notificación en derecho es obligatoria para el ciudadano que está siendo sujeto pasivo de una investigación de cualquier tipo. Si usted está siendo investigado por causas penales, administrativas o civiles, usted tiene que ser notificado. Y a Rosales ni siquiera lo notificaron. Claro, mal pueden notificarlo porque además ni siquiera está en Venezuela gracias a la operación Manuel Rosales Vas Preso, que lo llevó hoy a ser un exiliado político. En el caso de Pablo Por cierto, Pérez, antes de eso, ¿por qué se hacen tantos anuncios de que viene Manuel Rosales y está como eso de que viene el Papa y no viene? Bueno, porque el partido Un Nuevo Tiempo decidió en su momento que no
no era conveniente que Manuel Rosales se entregara a una justicia que no es tal, a un Estado de Derecho que no existe. Y dijimos en aquel instante, demócrata no se entrega a dictador, así de simple. Esas fueron las razones que llevaron al partido a decidir, y cuando uno es militante de organización política, los partidos deciden este tipo de asuntos y la militancia obliga a que usted ejecute eso. ¿Tú coincides con María Corina Machado que estamos en una dictadura? Yo creo que no estamos en un gobierno democrático. Tú le puedes poner el apellido que tú quieras. Yo puedo decir que esto es un militarismo, yo puedo decir que esto es un régimen autoritario, yo puedo decir que esto es un régimen autocrático. En estos días estaba en una celebración de la graduación de 3er grado de mi hijo, Pedro Luis, y un papá dijo una frase que a mí me causó mucha gracia, pero que cuando tú la analizas no te la causa tanto. Dijo que esto era una pranocracia, hablando del tema de los pranes, ¿no? Pero indiscutiblemente esto no es una democracia. En una democracia no se inhabilita, en una democracia no se persigue, en una democracia no hay encarcelados políticos. En una democracia no te meten preso por escribir un Twitter, como hay varios ciudadanos que están presos por tuitear. En Venezuela hoy hay 82 presos políticos. Cuando hay presos políticos yo no puedo hablar bajo ninguna circunstancia de democracia. Y por cierto, también puedo hablar de presos políticos de la Cuarta, porque mi papá estuvo 14 años preso. ¿Cómo no? Yo lo conocí en San Carlos, lo visité ahí. Así es, entonces César. no hay justificación alguna para que haya presos políticos en ningún tiempo. Y aquellos que lucharon, que creyeron, yo no soy de aquellos, pero hubo gente que creyó en votar por este gobierno que ya tiene 17, va para 18 años. Así que cuando nosotros nos hablan del gobierno anterior, uno se pregunta a cuál gobierno se refieren. ¿Al de Chávez? ¿Al de Nicolás durante la transición? ¿O a cuál? Pues para 18 años, hermano. Entonces aquellos que creyeron hace 18 años en la necesidad de un cambio, porque no les gustaba el establishment y tal, resulta que hoy estamos peor que cualquier cosa que haya vivido ¿Por qué en Venezuela. 18 años el pueblo no ha creído en la oposición? Bueno, yo no sé si no han creído en la oposición, yo creo que hoy día somos una rotunda mayoría, no tengo hoy ninguna duda de eso. Lamentablemente, en este desgobierno se han utilizado todos los artilugios que pasan desde la amenaza a quienes damos la cara, por ejemplo, eso se traduce en persecución política, hasta la amenaza más sencilla al trabajador más humilde para que desde te quito tu trabajo, tu puesto de trabajo, hasta no te doy un contrato o hasta cualquier otra cosa. Así que yo siento que hay un clima de persecución política importante, hay que reconocer, y eso es una cosa que no reconocerlo sería antihistórico, que Hugo Chávez logró aglutinar una importante afecto por parte de los sectores más populares del país porque se sintieron identificados con él, eso es una realidad. Ahora, en 18 años ha habido un deterioro terrible de nuestra calidad de vida, de las instituciones, de nuestra venezolanidad incluso, y del tema de seguridad ciudadana, y si quieres hablamos un poquito del tema. De eso quería hablarte también, a propósito de los operativos que se han venido realizando. ¿Ustedes apoyan que se hagan este tipo de incursiones como los que se hizo en la Cota 905? ¿Por qué no apoyan? A ver, fíjate, el gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de la seguridad ciudadana. Y evidentemente nosotros hemos pedido al gobierno nacional que actúe frente a un tema de seguridad ciudadana. Pero esa no es la forma de actuar. ¿Cómo actuarías La seguridad ciudadana es un asunto de carácter civil, no un asunto de carácter militar. Los militares son para resguardar las fronteras. Ahora, ¿cómo haces con una delincuencia que tiene un poder de fuego superior al de la policía, por ejemplo? Sí, me encanta esa pregunta. ¿Un poder de fuego superior al de la policía otorgado por quién? En primer lugar, ¿de quién es hija la delincuencia aquí? ¿Cuáles son las causas que han traído como consecuencia que hoy tengamos el país más violento del mundo? Porque el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes hoy en Venezuela es 82. 82 homicidios por cada 100.000 habitantes. La fiscal general, por cierto, acaba de reconocer 62 en Ginebra, cosa que es una cosa espantosa porque eso nos pondría, si fuera verdad esa cifra, ¿De dónde sacas tú que somos el país más violento del mundo? En cuanto a esa cifra, 80 Observatorio Venezolano de Violencia y Observatorio Hondureño de Violencia. Si nos vamos a la cifra de los dos observatorios, 66 homicidios por cada 100.000 habitantes es la cifra en Honduras, 82 en Venezuela. Si nos vamos a las cifras oficiales, la cifra oficial de Honduras dice que es 69, la cifra oficial de Venezuela es 62. Si reconocemos la de la fiscal general, somos el segundo país más violento del mundo. Esas son cifras oficiales. Entonces, con un país así, cuando Hugo Chávez llegó al poder en el año 98, había ocurrido ese año, el año anterior, en el 97, 4.500 homicidios en Venezuela. El año pasado cerramos Venezuela con 25.000 homicidios. Tenemos Eso es una realidad. Pausa, Delsa, vamos a continuar hablando de ese tema, sobre cómo
cree Delcy Solórzano que se debe enfrentar la delincuencia. Ya venimos.